Bueno, hermanitos, buenas tardes, buenas noches. Dios me los bendiga grande y poderosamente, amados hermanos. Hoy continuamos con el libro de Lucas. Con mi hermano Agustín Afonso estuvimos hablando el día de ayer. Leímos un poco y recordábamos lo que era Lucas capítulo 2, pero específicamente del 21 hasta el 40 estuvimos conversando y vimos cómo fue esa presentación de nuestro Señor Jesús en el templo. Y lo más interesante, bueno, se observaron ciertas cosas importantes en el Antiguo Testamento de por qué se ofrecieron ese par de tórtalos o dos palomitas, ¿no? Como decía, o sea, vamos a entender que la familia de María, de José, era realmente pobre y era lo que podían llevar. Entonces, y también vemos ese momento tan hermoso con Simeón, ese varón justo, como dice el 25, justo y piadoso. Me hizo acordar Agustín ayer esa introducción con Simeón al varón Job, que era varón recto y temeroso de Dios. Entonces, bueno, empezó a declarar y hablar por palabra de parte de Dios, lleno del Espíritu Santo, hermosas palabras acerca de este niño y que ya él podía descansar, porque se le había prometido que no iba a morir sin haberle visto. Bueno, Agustín, continuamos. Dios le bendiga grande y poderosamente. Amén, hermanos. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, de acuerdo a donde estamos cada uno de nosotros, cualquier parte del mundo. Pero buena esta tecnología que nos podemos ver. Yo he conocido hermanos que no conocía por medio de la tecnología. El virus nos acercó, nos acercó mediante la tecnología. Lamentablemente no nos podemos ver personalmente, no nos podemos abrazar, pero nos vemos y podemos compartir la palabra de Dios, que es lo importante. Entonces, como dijo Alejandro, ayer estuvimos viendo el capítulo 2 de Lucas, del versículo 21 hasta el versículo 40, donde vemos, después de los 8 días que se cumple el hijo de María o el hijo del niño Jesús, lo llevan para ser circuncidado o van a circuncidarlo. Y para cumplir lo que la ley exigía, pues todo varón tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacido, que fue el pacto que estableció Dios con Abraham antes de la ley. O sea que eso viene antes de la ley, porque la circuncisión que era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. O sea que la circuncisión no tiene que ver con la ley, tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Y cuál es el pacto? En ti serían benditas todas las naciones del mundo. Ese fue el pacto. En ti serían benditas. Y sabemos que la bendición que Dios le prometió a Abraham tenía que ver con su descendencia, con su descendiente. En este caso, lo que decía Pablo cuando escribió a la iglesia de los Gálatas, de Galaxia, el descendiente es Cristo, su descendencia es Cristo, allá en el capítulo 3. Por tanto, esa promesa se cumple en Jesús. En Jesús serían benditas todas las naciones de la tierra, todos, tanto judíos como gentiles. Y el mismo Simeón, acá cuando él declara, cuando ve al niño que el Espíritu Santo le revela, le declara al pueblo en el versículo 32, dice, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. O sea que este niño no solamente iba a ser la gloria para Israel, sino que también para los gentiles. O sea que él venía como salvador no solamente para los judíos, no solamente para los israelitas, sino para todo el mundo. Lo que ellos no entendían era de lo que nos iba a salvar, era la parte que a ellos les costaba un poquito entender. Pero bueno, que después fue revelado por el Espíritu Santo allá en Pentecostés y empezaron los discípulos, los apóstoles a predicar el Evangelio para el perdón de pecados, el bautismo, perdón de pecados, mediante la sangre de Cristo. Entonces vemos que los padres de Jesús tuvieron que cumplir lo que la ley exigía, como judíos tenían que hacerlo, como israelitas, era su obligación. Hablamos un poquito de la presentación del niño en el templo, que tenían que dedicarlo a Dios, todo, como dice el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor, o sea, tenían que dedicarlo a Dios. Y eso era porque, como Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, con la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, cuando mueren todos los primogénitos de los que no estaban cubiertos o protegidos por la sangre del Cordero. Dios en eso, Él exige ahora que todo primogénito les sea entregado para su servicio, para el servicio de Dios. Pero
como estaba la tribu de los levitas, que eran los que iban a dedicarse al servicio de Dios, entonces los levitas redimían a los demás, a los primogénitos del pueblo de Israel. O sea, cualquier varón levita redimía a cualquier varón o primer varón nacido de cualquier familia de las otras 11 naciones de Israel. Por tanto, ya la dedicación es simplemente presentación en el templo, más no dedicación completa a Dios como se exigía al principio, porque los levitas eran los que se iban a dedicar completamente a las labores del templo, a las labores que exigía el templo, pues, y la parte y no solamente en un sitio, sino distribuido entre todas las naciones de Israel, porque ellos no heredaban la tierra, sino que ellos tenían que vivir entre las demás naciones para ministrar las cosas de Dios. Ese era el trabajo que tenían los levitas. Entonces Simeón, como vimos, ya Simeón, Dios le había prometido que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. El Espíritu mismo le revela que Jesús, el que había nacido ahí en Belén, en ese pesebre, que estaban presentando en el templo, en ese momento tendría 8 días de nacido, porque lo estaban circuncidando también. Y no solamente lo estaban circuncidando, sino que también estaban purificándose María, porque toda mujer que tenía un bebé tenía que purificarse. Eso sucedía a los 33 días, más 7 días más los 7 días que tenía Jesús, el octavo día de la circuncisión, o sea que a los 40 días es que ellos podían purificarse. O sea que en este momento, cuando Simeón carga al niño y hace esta oración a Dios, ya el niño tenía aproximadamente 40 días de nacido. Era lo que se estima acá. Vemos que no solamente estaba Simeón, sino que también estaba una mujer que era viuda, que se llamaba Ana. Lo vimos en los versículos 35, el versículo 36 en adelante. Vimos que había una mujer que se llamaba Ana, dice que era profetisa. Ya estuvimos hablando la semana pasada acerca de esa profetisa, de dónde venía esa profecía de ella. Vemos que ella había quedado viuda desde hacía ya 80 y no sé cuántos años, 80 tal año, 87, 84 años, era viuda, había vivido con su esposo 7 años, dice que se había casado muy joven, aproximadamente una mujer en ese tiempo se casaba muy joven, así como María, se presume que se casó muy joven también. Los hombres normalmente tenían mucha más edad que las mujeres, la mujer era joven, en este caso unos 14, 15 años podía tener Ana cuando se casó, era muy joven, más los 7 años que vivió con su marido, como 21, más los 84 de viuda, o sea que tenía más de 100 años de edad. Y era profetisa y dice que ella siempre permanecía en el templo. Ella siempre estaba en el templo, en ayuno y en oración. Ella perseveraba siempre en el templo. Y ella en ese momento fue que ella escucha a Simeón declarando quién era ese niño, declarando a los que estaban ahí en el templo en ese momento, declarando quién era ese niño, y es cuando ella misma también empieza a hablar del niño como profetisa. Eso es lo que hablamos ayer, que las profecías tienen que ver con revelaciones de Dios, y las revelaciones de Dios se le había dado a Simeón cuando habló a Simeón en ese momento en presencia de todos, que Simeón declara quién es ese niño. Y es cuando él hace la oración. Ahí estaba Ana, también escuchó, y ella también empezó a hablar sobre el niño. Entonces, toda revelación de Dios es para nosotros. Toda la revelación de Dios es para el mundo, para la gente, ¿verdad? Pero ya nosotros hoy en día, como hablábamos ayer, hablaba el hermano Roberto, que una señora que se declaraba como profeta o profetisa, porque ella decía que recibía revelaciones de Dios, pero realmente hoy en día ya las revelaciones las tenemos, que es la Escritura. Tenemos la Escritura en el Nuevo Testamento, como decía el hermano Roberto ayer con Hebreos, donde antes Dios había hablado de muchas maneras en diferentes sitios, y ahora, pero hoy en día nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Ya hoy tenemos a Jesucristo que es el que nos habla. ¿Y cómo nos habla? Ya tenemos la Escritura y por tanto tenemos toda la revelación de Dios, entonces la profecía es esta. O sea, la profecía, y nosotros podemos ser profetas o podemos hacer el papel de profetas cuando declaramos o cuando predicamos o cuando anunciamos lo que ya está escrito en la palabra de Dios. No porque recibamos revelaciones nuevas de Dios, porque ya toda la revelación fue dada de una vez y para siempre. Ya la tenemos toda, no hace falta más revelación. Ok, ¿algún comentario para comenzar entonces el versículo 41?
Vemos a Jesús con 12 años. ¿Todo bien? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Está bien? ¿O corregir algo? Pueden corregir también. Yo también me equivoco de vez en cuando, o casi siempre. Ok, vamos entonces con el versículo 41. Aquí en el versículo 41 en adelante, hasta el versículo 52, vemos que es donde termina el capítulo 2 de Lucas. Vemos una historia que narra solamente Lucas, más nadie la narra. Sabemos desde el principio, cuando Lucas empieza a escribir el Evangelio, así como Hechos de los Apóstoles, él dice que él investigó diligentemente las cosas que habían acontecido, lo que había pasado. O sea, él investigó con diligencia. O sea, me imagino que él entrevistó a los protagonistas de todas estas historias. A lo mejor habló con María, no sé si habrá hablado, habrá hablado con ella, habrá hablado con los testigos que estaban con ella, las personas que estaban muy cercanas a ella. Y es el único que saca a colación este evento de Jesús en el templo, con 12 años. Fíjese que hay un salto. 40 días que tenía Jesús más o menos cuando Simeón y Ana, cuando es presentado en el templo, cuando se presenta la purificación de María por haber tenido un varón, y ahora salta a 12 años después. O sea, de los 40 días a los 12 años no se hace mención de Jesús, igual que de los 12 años a los 30 años tampoco se hace mención de Jesús. O sea, hay un salto, pero aquí Lucas coloca esto por algo. O sea, no es en vano que él coloque que Jesús con 12 años iba al templo. Iba al templo y saben, bueno, eso lo vamos a leer. Pero él tenía una razón por la cual él colocaba esto acá, o él coloca esto acá, o él coloca esta escritura. Sabemos que la información se la está dando a un hombre que era prominente, o por lo menos era muy representativo, de muy alta estima dentro de la sociedad, que era Teófilo, porque lo llama excelentísimo Teófilo. Entonces él coloca este mensaje o esta historia acá de Jesús con 12 años para que Teófilo entienda algo. ¿Y qué tenía que entender Teófilo? Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a leer el versículo 41 hasta el versículo 52. ¿Quién lo puede leer? Versículo 41 al 52, terminando el capítulo 2 de Lucas. Amén, varón. Déjame. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Palabra de Dios. ¿Qué les llama la atención de esta escritura, de esta lectura que hizo Alejandro? ¿Qué les llama más la atención? Oye, no me había dado cuenta, Agustín, la repetición aquí que dice que nuevamente María volvió a guardar eso en su corazón. O sea, el niño estaba sujeto a sus padres, siendo el mismísimo Dios estaba sujeto, pero me llamó la atención ahorita, fue que se repitió eso, de que María guardó esa cosa en su corazón, como lo leímos en el 19. Y fíjate el versículo 40 y el versículo 52. Fíjate, el 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. El 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y para la gracia para con Dios y con los hombres.
O sea, más o menos es parecido el mismo relato, solamente que en el primero Jesús tenía como 40 días de nacido, estaba recién nacido, y aquí tenía 12 años de edad. Fíjense que qué hacían, qué fue la costumbre que tenía José, María y la familia, porque ahí se ve que iban, no se nombra quién era la familia. Aparentemente ya Jesús aquí tendría hermanos, no se nombra quién si cuántos hermanos tendría, pero ya él tenía 12 años, por tanto, probablemente ya algunos de sus hermanos habían nacido, o sea que ya la familia había crecido, pero dice que andaban parientes y conocidos con ellos, porque viajaban ¿a dónde? A Jerusalén para comer o celebrar lo que era la fiesta de la Pascua, que era algo que tenían que hacerlo por obligación una vez al año, allá en la fiesta de Abid, que Dios había establecido, porque para que recordara que habían sido esclavos en la tierra de Egipto y que Dios los había sacado y que tuvieron que salir apresuradamente. Y bueno, eso lo dice Deuteronomio capítulo 16, versículos 1 al 8. Pero el caso es que la Pascua no se podía comer en cualquier sitio. La Pascua había que comerla en el sitio que Dios establecía, según lo que dice Deuteronomio capítulo 16. O sea, Dios decía dónde era que se comía la Pascua, porque uno dice, bueno, ¿por qué viajaban a Jerusalén? Ellos no podían allá en Galilea o en donde ellos estaban comer la Pascua en su casa. Pero fíjese que la costumbre era que iban a Jerusalén a comer la Pascua en Jerusalén, no solamente María, José y el niño, sino que iba la familia y muchos conocidos, según lo que el mismo relato de Lucas dice. Entonces ellos tenían que ir o iban una vez al año a Jerusalén. Y Jesús los acompañaba, me imagino que desde que nació ya Jesús iba con ellos. Los otros hermanos me imagino que iban con ellos también a comer la Pascua allá en Jerusalén. No sé cuántos días o si tenían que caminar un día o 2 días de camino, pero era Jerusalén a donde ellos vivían, era más o menos un trayecto largo. Si lo vemos en el mapa, eran unos cuantos kilómetros que tenían que caminar. No sé si eran como 50 kilómetros, una cosa así, más o menos. No sé, el cálculo más o menos. Pero el caso es que tenían que caminar mucho, pero ellos iban porque era necesario. Aunque dice que era su costumbre, pero era necesario que fueran a comer la Pascua o a celebrar la Pascua allá. Y eran 7 días normalmente que no había panes sin levadura, no se comía panes con levadura, sino que no podía haber nada leudado en ellos o con ellos. Entonces fueron, como era su costumbre, a Jerusalén a la fiesta, conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar, dice que regresaron. Ellos regresan acabada la fiesta. Dice que se acaba la fiesta y ellos regresan. Se quedó, dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Ahora, en ese tiempo, yo no sé si es que no había tanto problemas con la inseguridad. Me imagino que no, porque un niño de 12 años, o sea, si yo voy por una fiesta en otra ciudad y se acaba la fiesta, yo recojo a mi gente, pues, mira, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Bueno, en el caso mío también, nosotros éramos una familia numerosa, papá y mamá, nosotros somos 8 hermanos, y nosotros vivimos en Petare. Nosotros vivíamos en La Urbina, cuando yo nací en La Urbina, y hasta los 4 años más o menos yo vivía en La Urbina. Y mi papá tenía la costumbre los domingos de llevarnos al Parque del Este. Todos los domingos íbamos para el Parque del Este. Y 2 veces me dejaron allá. Se acordaban de mí cuando iba llegando a la casa. Y se regresaban a Te buscar. decían mi pobre angelito, te decían mi Sí, pobre angelito. Ay, se me quedó mi pobre angelito. 2 veces me dejaron abandonado ahí en el parque, yo solo como con 4 años de edad. Mi pobre angelito. Y cuando empezaban a contar, aquí está 1, 2, 3, ay, falta uno, ¿sabes? Se regresaban a buscar. En ese tiempo no había la inseguridad que hoy en día. Fíjate que no había esa malicia, pues, de verificar y esas cosas. Yo imagino que con María y José pasó lo mismo. O sea, en ese tiempo no había esa malicia de la inseguridad, de que fueran a secuestrar al niño, que fueran a hacer algo. Y ellos, como era numeroso, aparentemente eran varias personas de la familia y de los conocidos que iban a Jerusalén, ellos simplemente regresaban y como ya el niño tenía 12 años, lo lógico es que el niño también se juntara a la compañía, como dice aquí a la compañía, y regresara con sus padres a Galilea. Pero
Pero cuando ya tenían, fíjense que ya había pasado un día de camino, se habían caminado ya un día completo, o sea que la distancia era larga, o sea, era más o menos larga y tenían que caminar mucho. Cuando llevan un día de camino, entonces cuando se dan cuenta de que el niño no estaba, porque lo empiezan a buscar entre los familiares y los amigos, y el niño no está, el niño no está. Y es normal que unos padres, cuando no consiguen a su hijo, imagínate, Alejandro, ¿qué pasa si tú no consigues a tu hijo, a tu hija? Empiezo a O sea, buscarla y busco ayuda, llamo a todo el mundo. es una desesperación que uno, concha, ¿qué le habrá pasado? ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? Y había pasado ya un día. Y fíjense que ellos se regresan a Jerusalén a buscarlo, pero lo consiguen al tercer día. Al tercer día. Fíjense qué casualidad que es tercer día también. Tercer día, el tercer día resucitó Jesús. Un tercer día. ¿Y dónde lo consigue? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Un niño con 12 años es un preadolescente, o hoy le decimos preadolescente. Un niño con 12 años, ¿cuál es el pensamiento o su manera de actuar? Un niño de 12 años quiere jugar, quiere hacer otras cosas diferentes. Pero aquí el niño Jesús no estaba haciendo cosas como hacen los niños normales. Aquí el niño Jesús estaba ¿con quién? Estaba en el templo. En el templo. ¿Y estaba con quién? Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron, versículo 46, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces, ¿dónde estaba el niño Jesús? No estaba con otros niños. Estaba en el templo. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, que me querían llevar, pues éramos católicos. O sea, bueno, mi familia sigue siendo católica. Pero cuando yo era pequeño, mi mamá decía que fuéramos para misa. A mí me fastidiaba, yo no quería ir, o sea, no me gustaba. Porque era sentarse ahí, escuchar el cura, tal, y tal, y después era como, para mí era como una hora perdida. Pues, yo me sentía mal para ir a misa. Yo no quería ir para misa, no quería estar en la iglesia. Pues. Eso era, y normalmente un niño es así. Un niño a veces se fastidia o le gusta hacer otras cosas de niño. Pero aquí Jesús, voluntariamente, sin que nadie lo obligara, se quedó. No se quiso ir con sus padres, con María y José y con su familia, sino que decidió quedarse en el templo y lo hallaron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ahora, ¿quiénes son los doctores de la ley? Fíjense que los doctores de la ley son aquellos que conocen la ley, conocen en profundidad la ley, conocen bien la ley, son los que la han estudiado, son los que enseñan la ley, son los que vigilan de que la ley se cumpla. Y él decide sentarse en medio de los doctores de la ley. Ahora, ¿qué les llamó la atención o qué les llamó la atención a estos doctores de la ley para que un niño de 12 años estuviera con ellos preguntándoles? Y dice aquí, oyéndoles y preguntándoles, en medio de ellos. Aparentemente, ellos vieron algo especial en ese niño. Fíjense que dice el versículo 47, perdón. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, los doctores de la ley vieron en ese niño a alguien que no era un niño normal. Porque un niño normal, primero, aunque los niños en esa época les enseñaban la ley, les enseñaban a repetir la ley para que ellos la aprendieran de memoria. Eso era lo que se hacía en ese tiempo. Pero yo imagino que a los niños les gusta más otras cosas que aprender la ley. Pero en este caso Jesús quiso sentarse con los doctores de la ley para escucharlos y preguntarles. Y no solamente les preguntaba, sino que también les respondía, porque es lo que dice aquí en el versículo 47, que ellos se sorprendían, se maravillaban, se sorprendían de las respuestas que daba Jesús. Fíjese que el versículo 38 termina diciendo, el 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Cómo se llenaba de sabiduría ese niño? Él estaba con José, que era carpintero, y la mamá era una ama de casa. La mamá no era, imagino que no era alguien especialista en la ley. Entonces, ¿cómo se llenaba de sabiduría ese niño? Sabemos que los judíos o los israelitas a sus hijos tenían la obligación de enseñarles la ley. José, me imagino que le enseñó la ley a Jesús. Pero siendo Jesús el Hijo de Dios, yo creo que él tenía las revelaciones de Dios. O sea, como Dios, él tenía todo el conocimiento de lo que era la ley. Aunque él crecía en conocimiento, en estatura.
Él seguía fortaleciendo el conocimiento porque él vino de manera humana, pero él tenía cierta facilidad para conocer y saber y entender la ley, más que cualquier otro niño normal. Y aquí lo está demostrando cuando a los 12 años, sentado en medio de los autores de la ley, la gente se asombraba, se maravillaba de las respuestas que él les daba a ellos cuando les hablaba de la ley. Imagino que Jesús tenía que ver con, o les hablaba lo que tenía que ver con lo que era el espíritu de la ley, lo mismo que le enseñó después cuando tenía 30 años los discípulos, allá en el Sermón del Monte y todos los demás mensajes que él dio, tenía que ver con el propósito de la ley, el mensaje realmente o lo que representaba, lo que significaba la ley. Porque el problema de los israelitas en ese tiempo es que la ley para ellos era algo cerrado, era simplemente cumplimiento. Cumplimiento, había que cumplirlo a como estaba escrito, tal y como estaba escrito. Y Jesús simplemente vino a mostrarnos el espíritu de la ley, o sea, lo que significaba realmente la ley, el propósito de la ley. Eso fue lo que Jesús vino a mostrarnos. Entonces los que escuchaban le oían y se maravillaban de su inteligencia. ¿Por qué Jesús tenía inteligencia? Porque era el Hijo de Dios, era Dios. Como dice Juan, esa luz verdadera venía a este mundo. La luz verdadera venía a este mundo. Se encarnó, se hizo hombre, igual que nosotros, pero sigue siendo Dios. Aunque tuvo que crecer como ser humano, pero era Dios, es Dios con nosotros. Como decía la Escritura, en Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre. ¿Se sorprendieron de qué? ¿Por qué se sorprende? Porque ¿dónde esperaban ellos conseguir al niño? No en el templo. Yo imagino que ellos consiguen al tercer día. No sé si fue que, porque ellos habían caminado un día, cuando no lo consiguen se regresa. Se regresa, entonces tiene que ser 2 días, pero digo que lo consiguen al tercer día. ¿Será que lo estaban buscando en los sitios equivocados? No sabían que él estaba en el templo, o no lo buscaron en el templo, no sé, puede haber sido. Pero el caso es que lo consiguen al tercer día. Y cuando lo ven, se sorprenden porque yo creo que un niño de 12 años jamás tú vas a esperar que esté escuchando a los maestros de la ley o a los doctores de la ley hablar sobre la ley, y menos preguntándoles y dándoles respuestas a ellos también sobre ese mensaje que ellos estaban dando, sobre la ley que estaban explicando, hablando. Entonces cuando lo ven se sorprenden y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Con angustia. María sabía quién era Jesús. María sabía quién era el papá de Jesús realmente. No era José. María entendía eso. Pero con todo y que ella sabía quién era Jesús, quién era el padre de Jesús, ella en su condición humana, ella lo veía como su hijo, como un hijo natural, como un hijo normal, pues un hijo humano, ¿verdad? Lo veía. Y para ella, él está a la protección de sus padres. Y cuando tú sientes que tu hijo está solo por ahí, que puede estar pasando trabajo o puede estar pasando peligros, tú te sientes angustiado, te sientes preocupado. Por eso Agustín, dice ella, dime. el hermanito Fidel. Dime, Fidel. Aquí hay una palabra que es angustia. Ajá. Si se angustiaba María, ¿verdad? María se angustió, me imagino su padre se angustió. Si se angustió Jesús en la cruz, cuando fue llevado a la cruz, que era Dios, cuánto más María, que era, o sea, una mortal con la capacidad que Dios le dio. O sea, esa palabra angustia es larga y extensa en lo que es la parte de lo que es la parte de Dios, pues, lo que es la parte significativa para Dios. Tiene mucha tela de cortar. ¿Okay? Tiene mucha tela que cortar, como dice el hermano acá. Pero sí, o sea, esa palabra angustia, cuando la vemos en nuestra vida carnal, en nuestra vida, le llevamos a la parte espiritual, nos va a enseñar cuando Jesús tuvo angustia, cuando Jesús se angustió, y asimismo ahora María y José, pues. Nos hace reflexionar. Reflexionemos en eso. Bueno, claro, lógico. Fíjese lo que dice Pablo
en el capítulo 12 del versículo 10, capítulo 12, 2 de Corintios. Dice la Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea que Pablo también pasó por angustias. ¿Y cuáles eran las angustias de Pablo? Sabemos todo lo que le pasó a Pablo. O sea, a pesar de que él sabía que Dios estaba con él, porque él fue llamado directamente por Jesús. Jesús le habló. Yo creo que de los pocos apóstoles que Jesús siguió hablando, apareciéndose, fue a Pablo. Pablo, en varias ocasiones, Jesús le reveló, le habló, se le apareció, le habló. Agustín, con otra todo eso, cosa, si vemos de los apóstoles, como estás hablando de Pablo, vemos que todos los apóstoles tuvieron angustia. ¿Por qué? Porque todos pasaron por el proceso de muerte, de apedreamiento, de todos los discípulos que estuvieron allí. Esa angustia la pasaron todos. Y inclusive uno, como cristiano, pasa las angustias. Inclusive uno como predicador vive angustiado muchas veces. Uno como siervo de Cristo, uno como ministro, uno o sea, en todo ámbito, la angustia es una cuestión que vive con nosotros. La angustia es una preocupación muy grande, una preocupación exagerada. Es la angustia, cuando te angustias, cuando la angustia tiene que ver con como cuando no ves salida, cuando ves que no tienes control en tus manos, no puedes controlar la situación. Entonces te angustias, tienes esa angustia en ti, pues. Entonces dice que María y su padre lo buscaron con angustia, o sea, estaban angustiados, estaban preocupados. Yo imagino a mi papá y mi mamá cuando iban en el autobús, ya llegando a la casa, y veían los niños y yo no estaba. Yo me imagino la angustia de tener que agarrar, porque no tenían carro, tenían que agarrar otro autobús para atrás, para llegar al Parque del Este, que el Parque del Este, no sé los que conocen el Parque del Este en Caracas, es un parque muy grande, es un sitio muy grande. Pues. Entonces buscar a un niño de 4 años que se quedó solo en un parque, o sea, eso es una angustia muy grande, o sea, hasta que lo consigas, hasta que lo encuentres y ves, sientes un alivio muy grande cuando lo ves. Yo creo que cuando ellos vieron a Jesús sentado en el medio de los maestros o los doctores de la ley, sintieron un alivio muy grande. Aunque le reclaman, fíjese que la angustia te lleva a reclamarle el por qué hizo eso. ¿Por qué nos has hecho esto? Dice María. ¿Por qué le has hecho eso a tu papá? Te hemos buscado con angustia, con preocupación, estábamos preocupados por ti. Pero María sabía quién era Jesús. María sabía que Jesús es el Hijo de Dios y que fue engendrado por Dios, no por José. Que José era su padre adoptivo, pero que el verdadero padre de Jesús era Dios. Por tanto, el padre siempre lo iba a cuidar. Y creo que eso es algo también que debemos pensar nosotros también. Si somos hijos de Dios, Dios nos cuida. Dios está con nosotros en todo momento. Siempre va a estar cuidándonos, protegiéndonos, librándonos de las cosas malas. Eso es lo que hace un padre amoroso, un padre que quiere a sus hijos. Y Dios es un padre amoroso y Dios nos ama. Y Dios jamás iba a dejar que Jesús le pasara algo. Claro, en su carnalidad, o sea, en la carnalidad que tiene uno como ser humano, uno siente preocupación, siente angustia, siente esto que sintió María y José cuando buscaban a Jesús. Entonces él les dijo, fíjense lo que les dice Jesús, ¿por qué me buscabas? O sea, es una pregunta como algo ilógica, ¿no? ¿Por qué me buscabas? O sea, tienes 12 años, hijo. O sea, tienes 12 años, tú no eres un adulto. O sea, eres nuestro hijo. O sea, te criaste en la casa ya. Y cuando te estamos buscando, tú no apareces. O sea, tienes 12 años. Apenas, no eres un adulto. ¿Por qué me buscabais? ¿Por qué buscaban a Jesús? ¿Por qué José y María buscaban a Jesús? Porque era su hijo y se preocuparon por él. Porque lo normal, hasta que tuvo 11 años, porque todos los años viajaban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, hasta los 11 años, imagino que Jesús regresaba con ellos. A los 12 años decidió quedarse en el templo escuchando a los doctores de la ley. No era costumbre quedarse. O sea, aparentemente no era la costumbre de Jesús quedarse, sino que la costumbre de Jesús era regresar con sus padres a Jerusalén. Y ellos estaban confiados de que él había regresado también junto con en la compañía, o sea, junto con los que fueron a Jerusalén. Pero cuando lo buscan no lo encuentran. Pero él le dice, ¿por qué me buscabais? No sabéis, fíjate, no sabéis
que en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, ustedes no saben quién soy yo. Ustedes no saben qué estoy haciendo yo en este mundo. Que yo necesito estar es aquí, en los negocios de mi padre, atendiendo los negocios de mi padre. Ese es mi trabajo. O sea, comprendan quién soy yo. O sea, fíjense que aparentemente ya a María y José se le había olvidado quién era Jesús. Y Jesús se lo está recordando. Mira, acuérdense quién soy yo. ¿Por qué me buscan? Mi padre está conmigo, mi padre me cuida, o sea, yo no estoy solo. Y yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Dios, mi padre me envió aquí para atender los negocios de mi padre. Y lo que le está haciendo Jesús, no sabéis. O sea, le dice, no sabéis. O sea, usted no sabe, claro que sabe, porque María sabía, José sabía, todos sabían. Pero llega un momento que nosotros como seres humanos empezamos a acostumbrarnos a ver las situaciones y las vemos como normales. Y Jesús tuvo que recordarle a ellos quién era él. Yo creo que por eso es que Lucas plantea esta situación de los 12 años de Jesús. Porque aparentemente ya lo estaban viendo como otro niño más. Ya amor ya tenía hermanitos, o los hermanitos más pequeños, y los veían a todos como iguales. Y no eran iguales. Jesús no era igual a sus hermanos, aunque físicamente a lo mejor lo era. Pero no era igual en cuanto al propósito y la razón por la que estaba en el mundo y quién era su padre. Ya ellos estaban viendo a Jesús de amor diferente. Por eso Jesús les tuvo que recordar, ¿acaso no sabéis quién soy yo? ¿No saben que yo tengo que estar en los negocios de mi padre? Mas ellos, fíjense el versículo 3, el versículo 50, que es importante. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Qué faltaba o qué tenían que entender ahí? ¿Por qué no entendieron las palabras de Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esto? Bueno, Agustín, yo Alejandro. creo que, o sea, hay algo importante ahí que yo, o sea, yo me tengo que poner los pies de José y José, o sea, sabía que era el enviado de Dios, pero pienso que ellos no entendían el propósito de Cristo. Ellos solamente sabían que era como el ungido de Dios, por decirte así de esa manera, y quizás iba a gobernar Israel. Quizás era el nuevo rey, por decirlo de esa manera, y tenían que cuidarlo hasta que fuera un hombre fuerte y bueno, Dios lo iba a poner al reinado de Jerusalén. O sea, yo creo que ese pensamiento estaba en la cabeza de José. Yo me imagino que es eso, eso es lo que yo también pienso, o sea, porque ellos, como ellos no entendieron las palabras de él, porque para ellos, ¿quién era el Mesías? O sea, para el pueblo de Israel, ¿quién era el Mesías? Ellos estaban sometidos a una tiranía, vamos a decirlo así, de parte de Roma, porque estaban siendo sometidos por Roma y tenían que les quitaban más impuestos de los que era correcto y los tenían sometidos. Eran el pueblo de Dios, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, y para ellos el pueblo de Dios no podía estar sometido a un pueblo pagano. O sea, ellos no podían entender eso. Y cuando Dios les promete un Mesías, ellos imaginaron que el Mesías iba a liberarlos o libertarlos, pero nunca pensaron que la liberación era espiritual, no física, no carnal, no de este mundo. Ellos siempre pensaron de que el Mesías venía era a liberarlos de la esclavitud, pero de los romanos. O sea que para ellos Jesús iba a ser un líder militar, un líder que iba a liderizar una batalla contra Roma para que el pueblo de Israel volviera a ser el pueblo que dominara el mundo y no simplemente fuera a morir en una cruz. O sea, para ellos no podían entender eso. Por eso decían, bueno, ¿qué haces tú discutiendo la ley? O sea, ¿qué tiene que ver la ley con tu misión? O sea, tu misión no es esta. La ley para ellos era eterna, la ley no iba a pasar, la ley tenían que cumplirla siempre, esa era de generación en generación. O sea, para ellos la ley no iba a ser cumplida, ellos jamás se les pasó por la mente que la ley iba a ser crucificada juntamente con Cristo y que la ley tenía un propósito. Para ellos la ley iba a permanecer y que el pueblo de Israel iba a ser el pueblo dominante en el mundo. Y la ley, todo el mundo iba a tener que pasar para ser pueblo de Dios tenía que ser prosélito y todos tenían que guardar esa ley. Que fue, fíjese que la iglesia primitiva, cuando los judíos se convierten al cristianismo, muchos de ellos empiezan a enseñar a la iglesia que hay que guardar la ley. Para ellos era necesario guardar la ley. Era importante, porque era la ley de Dios. Y Pablo tuvo que reprenderlos y hablarles y enseñarles. Y bueno, tuvo que haber concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos, donde había esa discordia entre los hermanos de allá en Antioquía porque querían obligar a los hermanos a circuncidarse a guardar la ley. Y eso no podía ser, porque para ellos era necesario. Entonces, ¿cómo ellos podían entender que el Mesías
se sentó en el templo a hablar con los sacerdotes o con los doctores de la ley. Eso no tenía sentido. O sea, por eso no entendía. O sea, ¿cuáles son los negocios de mi padre? O sea, ¿qué viniste tú a hacer aquí? O sea, ¿cuál es tu propósito, razón? Ellos no entendían las palabras de Jesús. Les costaba entender las palabras de Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Él volvió a Nazaret, volvió a su tierra. Él volvió otra vez a su casa. Todavía no era el momento de su revelación al mundo, porque todavía era un niño todavía. Y él vuelve a Jerusalén y dice que estaba sujeto a él. Como todo niño, tenía que sujetarse a sus padres, a pesar de que él era más grande que sus padres. Era el mayor de todo, era el creador del mundo. El mundo subsiste por él, por Jesús, ¿verdad? Por Dios subsiste el mundo. Pero con todo y eso, él se sujetó a sus padres. Él estaba con ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y vuelve otra vez a repetir lo que María hacía con las cosas. Guardaba todas esas cosas en su corazón, las atesoraba, como decía el hermano ayer, las atesoraba en su corazón. Para ella era un tesoro todo lo que estaba aprendiendo. Fíjese, María, siendo adulta, aprendía de Jesús. Aprendía de lo que hablaban de Jesús, de lo que decían de él. Y ella atesoraba todas esas cosas en su corazón. Entonces descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía, lo mismo que repite el versículo 40, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ¿cómo crecía Jesús? En sabiduría. En sabiduría. ¿Quién le daba la sabiduría? ¿Quién le daba toda la sabiduría a Jesús? Sabemos que él conocía la ley, o tenía que estudiar la ley como niño. Él tuvo que empezar a aprender, pero él sabía ya, él conocía. El hecho de discutir con los doctores de la ley y darle respuesta que dejaba sorprendido a todo el mundo es porque él sabía y conocía. Él sabía de la ley, conocía la ley como Dios lo sabe. Pero él crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué él crecía en gracia para con Dios? Porque hacía la voluntad de Dios. A pesar de que era un niño, él quería hacer la voluntad de su padre. Fíjate, con 12 años, todavía se preocupaba diciéndole a su madre, es necesario que en los negocios de mi padre esté. ¿Por qué me buscáis? O sea, ¿por qué me buscas? ¿Por qué razón me buscas? Y no solamente crecía en gracia para con Dios, sino también para con los hombres. Y eso es importante, un ejemplo para nosotros, como cristianos. Uno a veces cree que solamente tiene que agradar a Dios o hacer las cosas bien para Dios. Pero es importante también agradar a los hombres. No porque tenemos que caerle bien a todos los hombres, sino como cristianos tenemos que ser bien vistos por los hombres. No podemos ser motivo de alguna excusa para negar a Cristo o para negar la fe. Que nos vean a nosotros como fieles cumplidores de lo que predicamos, de lo que anunciamos. Entonces, crecer en la gracia de Dios, con Dios y con los hombres es importante. No solamente con Dios, también con los hombres. Porque nuestro primer mensaje al mundo es nuestra propia vida, nuestro propio ejemplo. Si no somos buen ejemplo para el mundo, entonces estamos haciendo las cosas mal también para con Dios. Porque nuestra vida representa lo que somos. Nuestra vida y nuestras acciones, lo que pensamos, lo que hacemos, de cómo actuamos, representa lo que somos realmente, lo que tenemos por dentro. Jesús, lo que tenía por dentro, lo representaba también al mundo. Y por eso él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces es importante que nosotros también imitemos esta parte. Entonces Lucas quiso dejar este relato del niño Jesús con 12 años. Y a lo mejor para que este hombre que era muy importante en esa nación, Teófilo, se diera cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, que entendiera y que nosotros como seres humanos a veces fallamos también. Así como María y José no entendían cuál era el propósito de Jesús y a lo mejor perdieron la visión de quién era Jesús realmente o de quién era Hijo de Jesús por la costumbre muchas veces de vivir una vida normal y sujetarse simplemente a lo que la ley establecía y lo que ellos estaban haciendo, que era cumpliendo con sus deberes formales,
que la ley exigía. Pero aparentemente no habían perdido la visión de quién era Jesús. Y Jesús tuvo que llamarles a capítulo, en el capítulo 2, en este capítulo 2, ¿verdad? En estos versículos 49 en adelante. Entonces es necesario que sigamos este ejemplo de Jesús siempre. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No solamente para con Dios, sino también para con los hombres. ¿Comentarios? Sí, hermano, quisiera hacer o acotar un pensamiento que me ha venido mientras hablabas, y es pensar de dónde recibió esa información Lucas. Sabemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, pero Lucas era historiador y buscaba de primera mano. Y al hablar lo que dice de María, bueno, pienso yo que esa información se la pudo haber dado la misma María, Lucas, no lo sé, ¿no? Se hablo porque es el único que cuenta eso, como lo cuenta tan personal, de dónde sacó esa información. Es algo que se me ha venido y quería compartir con ustedes. Que lo he pensado. Sí, eso es lo que hemos dicho, que Lucas se ve que se dedicó a investigar. Y él para investigar, porque él da muchos detalles de cosas que pasaron, porque aparentemente, según la información que hemos tenido y hemos buscado por ahí, es que este evangelio se escribió alrededor del año 80, después de la destrucción de Jerusalén. Y esto sucede en el primer siglo, en el primer año pues, del nacimiento de Jesús, o por lo menos de su nacimiento hasta 12 años. Habían pasado ya como 60 años cuando Lucas escribe el Evangelio, o más de 60 años. Entonces, él tuvo que buscar testigos presenciales de todos los acontecimientos que le está escribiendo, o por lo menos escrituras de testigos presenciales, porque él quiso poner en orden todas las cosas, todo lo que estaba escrito. Fíjense como él dice en el capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, muchos han tratado de poner en orden. ¿Qué hizo Lucas? Trató de poner en orden todas las cosas, pero a lo mejor ya tenía ciertas escrituras, separadas, una escritura de alguien escribió algo, otro escribió otra cosa. Él lo que hizo fue poner en orden todas las cosas, según el orden cronológico de los acontecimientos. O sea, desde su nacimiento, los 12 años y todo lo que sucedió después de Juan el Bautista. Fíjense que de aquí va a Juan el Bautista. Y ya Juan el Bautista, según lo que estuve investigando, dicen los historiadores, que él empieza a predicar en el desierto en el año 24, o sea, tenía como 24 años cuando empieza a predicar el bautismo para arrepentimiento en el Jordán, o a las orillas del Jordán. Y Jesús se le presenta a él para ser bautizado cuando tenía 30, o sea, ya habían pasado como 4 años de que Juan estaba predicando en el Jordán, o sea, que ya tenía 4 años preparando un pueblo para la venida del Mesías. Y fíjense que entonces brinca de los 40 días de Jesús a los 12 años y después salta a los 24 años de Juan, que más o menos 24 años también tendría Jesús, 24, porque ellos tenían 6 meses de diferencia nada más en edad, entre Juan el Bautista y Jesús. Era más o menos la edad. Fíjense que hay un salto. Aparentemente, o no habían escritos de las otras, o que fueran relevantes para ponerlos acá, para que Teófilo se enterara, o no los tenía simplemente. Pero él investigó con mucha diligencia porque él presenta muchos detalles de las cosas que sucedieron en ese tiempo. Y habían pasado muchos años ya de que habían sucedido. ¿Otro comentario que alguien tenga? Catherine, di algo. Que la profetiza Catherine. Ajá. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hermano Roberto Miranda, si quiere decirnos algo. Yo solo me pregunto, ¿por qué está este evento ahí en la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo ponemos en...? O sea, es difícil, porque los otros evangelios no hablan de nada después del nacimiento hasta que comienza su ministerio. Exactamente. Pero aquí nos damos cuenta que ya había un cierto ministerio, ¿verdad? Y lo único que me puedo imaginar es que nosotros debemos aprender a cuándo empieza a tener entendimiento un niño
y que estemos preparados para prepararlo. No dejar que pase mucho tiempo. Muchas veces a los niños no nos interesa educarlos, nomás los dejamos en la casa porque nos molestan en las reuniones, no nos dejan escuchar bien, ¿verdad? No se portan bien, no quieren ir, prefieren quedarse en la casa. Hasta les ponemos con alguna tía que no sea cristiana para que la cuide, para que no nos esté molestando. Y no nos damos cuenta de la importancia del ministerio, ¿no? Porque este chiquillo de los 12 años ya estaba discutiendo con los grandes. Las cosas Exactamente, de con los Dios, ya maestros. tenían esa habilidad. Quizá Sí, por sí. ahí tenemos que empezar, ¿no? Sí, es un ejemplo para nosotros, Que la misma María y José no entendían eso, o sea, ellos mismos no lo entendían, no lo pudieron entender, o sea, y es un ejemplo para nosotros en eso, o sea, nuestros hijos necesitan conocer también la palabra. Ahora, ¿a qué edad empiezan? Yo creo que no hay edad, o sea, porque depende de la edad del niño. Tú le vas a dar estudios de acuerdo a su edad, como hacíamos en la escuelita ya en La Victoria, en la escuelita de los niños. Si el niño es muy chiquito, simplemente lo pones a pintar figuras de personajes bíblicos o le cuentas un cuento de una historia bíblica que ellos puedan entender, una historia bien, muy simple, que ellos puedan captarla, o algún canto que se puedan aprender. O sea, eso depende de la edad, pero la idea es que vayan creciendo en el ambiente cristiano y vayan aprendiendo cada día, así como Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y los niños tienen que crecer igual, o sea, no solamente en estatura, sino en sabiduría. La sabiduría la da es Dios. Porque el conocimiento lo puede dar los estudios seculares, como la escuela y otras cosas, pero la sabiduría la da Dios. Y es importante tener sabiduría. Jesús no solamente tenía conocimiento, tenía sabiduría. Porque cuando él le contestaba a los maestros, la gente se sorprendía de sus respuestas. Y eso no es conocimiento solamente, es sabiduría. Son cosas distintas. Y el ministerio para niños es importantísimo en la iglesia. En los viajes que hemos hecho, hay 2 países que salieron a relucir por la falta de eso y uno que salió al revés. O sea, por alguna razón en Chile y en Colombia, quizá en Colombia por la guerrilla y todo eso, el trabajo misionero para establecer la iglesia no fue de misioneros que eran familias, sino que eran individuos solteros que iban a predicar el evangelio y empezar la obra. Y entonces cuando nosotros llegamos allá a principios de los 90, las congregaciones no tenían programa para los niños, no tenían, simple y llanamente, no había reunión para niños, no los tenían en la iglesia, era una reunión de adultos nada más. Y se tuvo que comenzar. En Chile pasó lo mismo, pasó exactamente lo mismo. Llegamos la primera vez por allá en el 97, 98, 99, por ahí. Y la situación era igual. Es más, propusimos hacer un taller para preparar maestros para clases de niños y no vino nadie. Vinieron 6 muchachas. Ninguna de las hermanas adultas fue. Y eso ya ha cambiado completamente hoy en día, ¿no? Venezuela, ustedes tuvieron siempre misioneros que eran familia y que tenían experiencia en preparar a los niños. Y el otro extremo es la Dominicana. La República Dominicana tiene una emigración tan poderosa, tan fuerte ilegal de los haitianos, Haitianos. que las calles están llenas de chiquillos huérfanos, que viven en la calle solitos. Y el ministerio principal de cada congregación es el ministerio de niños. Tú vas a una congregación que tiene 80 adultos y tiene 80, 100 niños, ¿no? Y los sacan de la calle, nomás de la calle de enfrente y la calle de atrás, ahí juntan 80 niños, les quitan los piojos, les enseñan a bañarse, les dan de desayuno, les dan de comer, les enseñan la palabra de Dios, ¿no? En Sao Paulo también ha sido un ministerio tremendo, es el mejor ministerio que hay. En Brasil, trabajar con los niños de la calle y de ahí han salido muchos convertidos. O sea, es importantísimo ese ministerio. Y quizás eso sea la razón de que está escrito aquí, pero no sé. Puede ser eso. Porque es el único que narra esta historia es Lucas, más nadie la narra.
Extraño. Nosotros tenemos un ejemplo tenemos no, eso en la iglesia, bueno, Alejandro sabe, la iglesia en Tiara, ellos tienen el ministerio de niños y ha sido un éxito, o sea, tienen varios niños que saben, conocen, ya se aprenden hasta los libros de la Biblia en orden, se saben casi todos los libros de la Biblia en orden, se saben muchas historias bíblicas. La hermana Rosa, que es la que está allá, que es la esposa de Stalin, que es el predicador de allá de Tiara, ella es la que está encargada de ese ministerio de niños y yo veo, bueno, yo le he felicitado por eso, por ese ministerio que ella lleva, porque tiene varios niños y ellos son fieles y quieren participar en las cosas de la iglesia y quieren participar en las actividades que ella organiza. O sea. Y cuando estuvimos allá, ¿te acuerdas, cuando hicimos la campaña que eso se llenó de niños allá? Hay muchos niños allá en Tierra. Sí, ahí me hiciste acordar de eso, Agustín, que me acuerdo que invitamos a los padres y invitamos a los niños y a todo, y me acuerdo que, bueno, estábamos Agustín y yo conversando en la puerta de la casa y se llenaron como de 30 y pico de niños en un pueblito pequeño de que tiene 4 calles. Exactamente. Sí, fue muy bueno, será muy bueno. Y ella continúa todavía con ese ministerio de niños, sigue enseñándoles. Y esos son los futuros cristianos de Tiara. Son los valientes de David, como los valientes de ahí surgen, de esos niños que están creciendo y obteniendo sabiduría de Dios, que es lo más importante. Conocimiento y sabiduría de Dios. Es lo que nos, y cuando uno crece de esta manera, las raíces son profundas. Amén. ¿Algún otro comentario, hermanitos? Ya estamos más, finalizando. Y uno más solo para darme así gloria. Mi nieto Julio David, el hijo mayor de Julio y Cintia, cuando tenía 6 años llegó a visitarnos a la casa con sus papás y me dice, abuelito, ¿puedes recitarme los libros de la Biblia? Y yo le dije, pues creo que sí. Dice, pero los puedes recitar al revés. No, bueno. Y le dije, ¿y tú puedes? Y empezó Apocalipsis. Yo tengo que pensar Judas, tercero, Juan, segundo. Yo tengo que pensar, me los recitó así todos, pum, seguiditos, al revés. Al revés, oye, es difícil. No, Qué bueno. es que, qué Qué bueno, bueno. o sea, que estén preparados, así es. Que estén preparados. Así es, hermanito, así es. Gracias a Dios. No nos Bueno, olvidemos de lo que hermanitos, ya estamos finalizando. Vamos a